Bueno, vamos a dar comienzo esta mesa redonda. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Belarmino Fernández, presido el Grupo de Desarrollo Rural Caminal de la Mesa y la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Tengo el placer y el honor de ser el moderador de esta mesa tan interesante. Aunque os conocéis, os presento. Está Jaime Izquierdo, en fin, experto en desarrollo rural y escritor sobre el mundo rural desde hace muchos años y funcionario público, que también hay que decirlo, y ha trabajado, pues lleva trabajando toda su vida en todo lo relacionado con el medio rural, ¿no? A Luis García, fue gerente de un grupo de Sentrecabos durante, director también de la Agencia de Empleo en Tineo, hace años ya, y desde hace un tiempo pues está en la empresa privada y, para entendernos, es el responsable o el gerente de la empresa esta de peles de la Turiscala, ¿no? En Tineo, ¿no? Y Fernando Méndez es de la asesoría DEX, ha trabajado con nuestro grupo de desarrollo rural Caminal de la Mesa desde hace muchos años, siempre ha estado prácticamente desde el inicio en la preparación de las estrategias, en la elaboración de documentos, pero no solo con nuestro grupo, sino con más grupos, y también pues desde hace muchos años trabaja en muchas cosas, entre otras muchas cosas, con temas de fondos europeos, ¿no? Permitidme, lo que pretendíamos con esta mesa, sobre todo, es hacer una reflexión. Me imagino que yo llegué tarde, pero el director general habrá dicho un poco cómo estaba la historia de los... Hola, bueno, Natalia, bienvenida. ¿Cuál ha sido la historia de los grupos de desarrollo rural, grupos de acción local, desarrollo rural que llamamos en Asturias? Pero yo creo que os voy a explicar brevemente cómo estamos actualmente, y un poco la idea es mirar hacia el presente, hacia el futuro, que es de lo que se trata, ¿no? Como bien sabéis, en el actual periodo 2015-2020, la puesta en marcha al entrar los grupos y estos fondos en la metodología FEADER ha sido muy compleja, yo diría en toda Europa, pero ascendiéndonos al país, a España, ha sido muy compleja en todo el Estado. Siempre el inicio de cualquier cambio de programación siempre es complejo, pero esta vez más, por, en fin, sobre todo los mecanismos burocráticos y legales, que me imagino que se habrá referido antes el director. Había varios parámetros, era mínimo, había unos mínimos que proponía Bruselas, clarísimamente la Comisión Europea había apostado por la medida líder con dos grandes medidas. Una era la cofinanciación, aumentó la cofinanciación al 80%, es decir, clarísimamente apostaba por ello, y también porque imponía que los grupos de acción local, obligatoriamente, más del 50% tiene que ser la propia sociedad civil, el mundo asociativo. Alguien antes preguntó temas que en el anterior coloquio, que yo responderé del grupo en concreto nuestro. Aunque nuestro grupo ya está, la sociedad civil era mayoritaria, que estaba con esos dos mensajes apostando Bruselas o apostando Europa. Oiga, gestionar dinero público desde la iniciativa privada es factible, se lleva haciendo desde hace muchos años, y apuesto por ello, por la medida líder, porque es una de las grandes medidas para dinamizar y diversificar la actividad económica en el mundo rural. Esto que a la vez también imponía que mínimo el 5% de los fondos del PDR, de los planes de desarrollo rural, de los 200 y pico regiones que hay en Europa, mínimo el 5% tenía que estar destinado a la medida líder. Y después también hablaban que mínimo los grupos de acción local que se formaran deberían de tener un mínimo de una dotación económica de 3 millones de euros. Eso en España, en muchas comunidades autónomas, en vez del mínimo lo convirtieron en el máximo, tengo que decirlo. Costó mucho, hay comunidades autónomas que todavía no han firmado convenios o que están elaborando las estrategias, van muy retrasadas. En Asturias tengo que, en el marco económico
tengo que decir que razonablemente lo que pedimos se nos dio desde los grupos de acción local. De hecho, en Asturias el 17% del PDR de los 500 y pico millones se metieron a la medida líder, concretamente los 70 millones de euros, y como somos 11 grupos de acción local o grupos de desarrollo rural, que estamos presentes en 72 municipios, de los 78 que hay en Asturias, la dotación económica no es igual para todos, porque hay grupos que somos 11 municipios, el Oriente son 13, y hay grupos que son 3 municipios o 4, y hay unos parámetros para distribuir ese dinero. Bueno, la dotación económica evidentemente está en todos por encima de los 3 millones y de hecho nuestro grupo, cuando firmamos el convenio, pasa un poco de los 7 millones de euros. Eso se puso en marcha, se cambió la metodología. Antes estaba, en el anterior periodo, y el grupo de acción local Caminal de la Mesa, que nos habíamos fundado en el año 2000, gestionamos primero un PRODER 2002-2007 y después el líder 2008-2013, que siempre son 2 años más hasta 2015. En el anterior periodo nosotros, en aquel momento, nosotros informábamos, aprobábamos y pagábamos, para entendernos, ¿vale? Hacíamos todo el ciclo. Eso ahora, en fin, cambió radicalmente con una mayor burocratización, pero ya sé que mal de muchos, consuelo de tontos, es a efectos de todo el Estado, incluso a efectos de la mayoría de los países europeos, por las relaciones que tenemos a veces con gente de otros sitios. Todo el mundo habla de no burocratizar, y cada vez parece que la burocracia avanza en ese sentido. Nosotros pasamos a ser entes colaboradores de la administración. Todo es competencia competitiva. Sabéis que todas las medidas de los PDR son competitivas, pero son competitivas también ahora cualquier convocatoria de cualquier administración. El objetivo es que sea más democrático y tenga un mayor control. La realidad, yo entiendo que hay muchas cosas que no tienen que ver con la competencia competitiva, pero entonces los grupos recibimos las solicitudes en lo que es el apoyo en concreto, tramitamos el informe sobre la subvencionalidad o no subvencionalidad del proyecto a la administración, y después hacemos la valoración técnica y hacemos las propuestas, que pues tiene que ser una resolución de la consejería quien las apruebe y quien paga. Tengo que reconocer que el pago, teníamos muchas dudas. Una vez que se certifican, el pago es de una manera casi inmediata, es decir, una vez que se certifica una parte o la subvención del apoyo económico, está siendo rápido en ese aspecto. En Asturias se abrió en el 2016 la primera convocatoria express, porque en el 2017 estuvo abierto con 2 cortes, uno en mayo y otro en septiembre, y actualmente con crédito anticipado se abrió la convocatoria del 2018, que salió publicada el 3 de enero en el BOPA. En la convocatoria del 18, que era con crédito anticipado, estaba dotada con 13 millones y pico de euros para todos los grupos, para los 11 grupos, y en la propia convocatoria se preveía que aumentara en casi 7 millones si se aprobaban los presupuestos del Principado, para llegar a los 20 millones. Como bien sabéis, no se aprobaron los presupuestos. Entonces hemos pedido, y está el Gobierno, creo, que va a presentar en la primera tramitación de crédito extraordinario, lo va a pedir a la Junta, que es la Junta General del Principado, quien lo tiene que aprobar. Van a incluir en ese crédito extraordinario los casi 7 millones de euros para completar esos 20. De hecho, yo, como el presidente de la Red Asturiana, me estoy reuniendo con todos los grupos parlamentarios, porque al final quien tiene que aprobar los créditos extraordinarios por mayoría de 23 votos es la Junta General. Estamos explicando a todos los grupos políticos que las prórrogas presupuestarias, contra lo que mucha gente cree, no son ninguna broma. Hay muchísimos programas que se ralentizan o no se financian adecuadamente, y que a la vez tienes que ir a créditos extraordinarios que son muy complejos. ¿Por qué digo esto? Porque también habrá en el escenario, si no hubo prórrogas, si no hubo presupuestos del 2018, en el escenario del 2019, pues probablemente haya también programa por encima del 2019. En junio del 2019 habrá elecciones también autonómicas y municipales. Porque tenemos un escenario donde los líderes
podemos decir que tenemos una alta ejecución, volvemos a estar casi en las solicitudes de precrisis, en el sentido de que hay mucho más dinamismo en las solicitudes de los promotores que en el anterior periodo que nos cogió en plena crisis económica. No quiere decir que ya se haya salvado la crisis, pero que se ve bastante iniciativa. El año pasado teníamos 16 millones de euros, se aprobaron 400 y algo proyectos en toda Asturias, pero casi 100 proyectos, porque eran 500 y algo, que llegaron al mínimo de puntuación, que eran 30 puntos, no tuvieron financiación, que se quedaron casi 100 proyectos sin financiación. Entendemos que nos tiene que dar a todos la cara de vergüenza si no conseguimos que desde los presupuestos del Principado, desde el crédito extraordinario, se financien cualquier iniciativa de inversión que sea lógica y razonable en el mundo rural, porque habrá que ponerles una alfombra roja, si es posible, para ello. Teniendo más en cuenta que si de la cofinanciación es del 80% de fondos europeos, más el 6% del otro que tiene que poner el Estado, significa que de los impuestos específicos de los asturianos, de 100 euros, solo tiene que poner, van 14 y el 86 son de cofinanciación. Eso, podríamos decir que a efectos de cuadrar las cuentas, no sé qué, no sé cuánto, por eso el Principado, de una manera razonablemente inteligente, como en medio de otras comunidades autónomas, han metido algunas sublíneas y nosotros estamos pidiendo más, algunas medidas a través de los líderes. Porque si no tienes dinero, mete todo lo que puedas en la cofinanciación más alta que hay, que una de las más altas es los líderes. Sí, no solo eso, porque en el escenario de que este año se amplía a los 20 millones de euros, que parece que es razonable, porque parece que hay una receptividad por parte de los grupos parlamentarios, estaríamos en el escenario que estaríamos ya agotando los 70 millones, que en realidad para la inversión privada eran 52, el resto va a gestos de gestión, proyectos públicos y también de dinamización y de estrategias. En ese escenario hemos pedido y creo que se va a llevar al primer comité de seguimiento del PDR, hemos pedido y creo que nos van a financiar con otros 32 millones, o sea, llegaremos a los 102 millones de otras medidas o submedidas, que hay medidas o submedidas que tienen una bajísima ejecución en los PDRs o que nos han puesto en marcha, y nuestra medida, junto con alguna otra, las que son subvenciones directas a los ganaderos, las forestales, y las nuestras son las que llevan una ejecución alta. Hay otras que nos han puesto en marcha o que llevan una ejecución muy baja. Y ahí nosotros tendríamos capacidad, lo que prevemos, porque nosotros podemos aprobar, en el actual programa, podríamos aprobar hasta, aunque es 2015-2020, proyectos tranquilamente hasta diciembre del 2021. En ese escenario, en principio, necesitamos más dinero y estamos en esa línea de añadir otros 32 millones de euros a ello. Eso tiene que aprobarse el comité de seguimiento. Los grupos tenemos que rediseñar nuestras estrategias, que nosotros vamos a empezar probablemente durante el mes de marzo porque para hablar una modificación de la estrategia tiene que partirse de una decisión inicial del propio Grupo de Acción Local, más una exposición pública, participación, en fin, todos esos mecanismos, ¿de acuerdo? En relación con la pregunta que preguntaste antes, con el director general, el Grupo de Acción Local, Caminos de la Mesa, os explico brevemente. Primero, generamos una asociación de municipios en el año 96, yo entré de alcalde en el 95, y en el 96, lo recuerdo aquí porque ya no están de alcaldes, era con Roberto, el alcalde de Belmonte, durante tantos años, y con Sierra, el alcalde de Grao. Nos reunimos primeramente un día a comer, tenemos que hacer algo, recuperar la comarca, la antigua comarca de Lirida, de los años 70, inicialmente iniciamos una asociación de municipios, donde éramos 8, éramos Grado, Somiedo, Telles, Misitameza, Somiedo, Belmonte y todo el Valle del Trubia, con Ramón, que también estaba, que el pobre ya murió, el alcalde de Teberga. Después, en el 2000, en la convocatoria, clarísimamente, formamos el Grupo de Acción Local y fuimos a la iniciativa PRODER. Se adhirieron Candamo y Las Regueras, estamos aquí en Candamo, y después ya en el 2009 se añadió Illas, ¿de acuerdo?
Y en el grupo, desde el inicio, estábamos los ayuntamientos, normalmente es el alcalde o alcaldesa, pero también puede ser un concejal. Actualmente, de los 31 miembros, estamos los 11 de los ayuntamientos, y después decidiéramos democráticamente por dar más representación a los municipios pequeños. Obligatoriamente cada municipio tiene que tener un representante de sus asociaciones en el grupo. Eso significa que hay 11 representantes de cada municipio que representa a asociaciones de ese municipio. Normalmente se hace, son unas asociaciones de municipio y entre ellos eligen a un representante allí. Y después están los sindicatos agrarios, está la Federación Asturiana de Empresarios, y están organizaciones sectoriales, una acción de turismo comarcal, cooperativas forestales, agrarias, en fin, tal, hasta los 31, ¿de acuerdo? Y ahora están también las parroquias rurales. Bueno, es un poco buscando, la sociedad siempre es complejo, pero se busca, lo que se llama la sociedad civil al final se manifiesta a través del mundo asociativo sobre todo. Sí tengo que decir que siempre se tienen defectos y hoy tenemos que hablar mucho de ello y mirar también en cosas en positivo para el futuro. Si por mucho que pongas esos mecanismos, siempre queremos estar, pero después se participa poco o debemos de incentivar desde los grupos una mayor participación de la sociedad como en global, ¿no? Si nuestro grupo en concreto del Camín, si se hacen muchas reuniones municipales, cuando se elaboran las estrategias se va municipio por municipio, asociaciones, reuniones sectoriales, en fin, yo creo que se buscan y razonablemente. También me acuerdo que buzoneamos, por ejemplo, en alguna iniciativa, me acuerdo en el periodo anterior, buzoneáramos todas las casas informándoles con un folleto del líder, de las convocatorias, a través de la prensa local, en fin, todo es mucho y todo es poco para informarse, ¿de acuerdo? Pero es una de las grandes funciones. Vale, mucho hablo, yo creo que el primer paso es, les voy a dar del entorno de 10 minutos, un cuarto de hora a cada uno de ellos para que expongan. Yo quería hacer un poco para que expongan cada uno de ellos y después empezamos ya un debate entre nosotros y con el público, ¿de acuerdo? Por orden, ¿qué empezamos? ¿Por Jaime?